Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo, que no tiemble vuestro corazón, ni se acobarde. Me habéis oído decir: Me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda sigáis creyendo. Ya no hablaré mucho con vosotros, pero se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre y que lo que el Padre me manda, yo lo hago. Palabra del Señor. Y el Señor nos dice en este martes quinto de Pascua que nos da la paz, no como la del mundo, y de que debe irse al Padre y volver. Sabemos qué significa y lo aclara después cuando dice que se acerca el príncipe del mundo, ya que también era la hora, ¿no? Y es que debe darse no porque en la cruz, por supuesto, en el altar de la cruz, no porque no pueda ser defendido por un ejército de ángeles, sino para reconciliar el cielo y la tierra. El hombre dio su espalda a Dios y solo un hombre Dios o un Dios hombre podía reconciliar esta situación, para luego ir al Padre y estar no ya como Dios, siendo su Hijo Dios, sino con su humanidad al lado del Padre. Esto implica el cielo, donde ya eh, seremos abarcados por el amor infinito, la luz infinita, la gracia infinita de Dios, en un diálogo alegre y perpetuo en el amor de Dios. Pero también implica la cruz. O sea, no solamente implica el cielo, no solamente implica el gozo infinito del cielo, sino también habla de la cruz, por la que tuvo que pasar para abrir ese cielo a nuestra humanidad. Pero ya lo he dicho y vale la pena repetir esta famosa frase de 1 Corintios de San Pablo: la doctrina de la cruz es una fuerza divina para aquellos que se salvan. De esa cruz emana esa fuerza divina, esa gracia divina, la venida del Espíritu Santo que nos cubre y nos da esa paz, obviamente no como la del mundo. No es una paz que se realice con técnicas de meditación, sino una paz que viene de lo alto, que en el cristiano se da en la oración, obviamente, en la Eucaristía, pero también en el darse al otro, en el comprender al otro, en el servir al otro, en el escuchar al otro. Es una paz que también es dinámica en la acción. Y ahí se ve también que viene de lo alto, porque no es fácil o es difícil desde lo humano mantener la paz en la acción. Y esto es posible, más allá de que uno, por su temperamento natural, por las situaciones, tenga que pedir la paz particularmente en un momento. Pero la gracia nos permite esa paz en la acción, que brota de esa gracia de Dios y que hace que Dios habite en nuestro corazón. Como decía, habitaremos en ustedes, como decía la lectura de ayer del Evangelio. Cruz que nosotros también tenemos que atravesar para llegar a esa gracia, para llegar a esa participación de alguna manera del cielo en nuestro corazón, esa paz, ese habitar de Dios en nuestro corazón. Pero tenemos que llevar parte de esa cruz, ¿no? Y para que ese Espíritu Santo se nos dé. El que quiera seguirme, que cargue con su cruz, dice el Señor. Y cuando lava los pies, no es más el enviado que el que envía, no es más el discípulo que el Señor. Y el Señor pasó por la cruz y el Señor sirvió hasta el extremo, ¿no? Y entonces en esa cruz sabemos, y por esto que nos dice San Pablo, y por los efectos de la cruz de Cristo, sabemos que la gracia se nos da, el don se nos da, ¿no? Que esa gracia del Espíritu Santo se nos da especialmente a través de María, ¿no? Santificándonos, viviendo en esa paz de Dios, en esa presencia de Dios. Entonces,
esta lectura nos habla acerca también de este círculo de inevitable cruz. Vemos cómo en la primera lectura San Pablo es apedreado y lo arrastran fuera de la ciudad, siendo que él ya vivía una plenitud con Dios. Y también Bernabé va a Listra, Iconio y Antioquía y anima a los discípulos y que perseveren en la fe porque tenían dificultades. Es decir, la cruz de él está ahí, y más en un cristiano que es, si vive plenamente, dejado un poco de lado, burlado, frustrado en muchísimas cuestiones, pero que sube esa cruz y es ganancia, es fuerza divina, y ahí nos transformamos. Que María Santísima, aquella que sabía que cuando dijo que sí, que su hijo moría, obviamente, o por lo menos a medida que iba pasando el tiempo, pero nunca pensó en el horror brutal de la cruz, ¿no? Pero aceptó al pie de la cruz, para redimir con su hijo al género humano. Que interceda ante el Señor para que nos dé la gracia de dar gracias y agradecer una vez más al Señor por esa entrega absoluta en la cruz. Pero que no nos tentemos con decir, bueno, Él nos salvó y ya está. No, no, no. Que escuchemos la palabra del Señor, que tomemos nuestra cruz, que pidamos esa gracia derramada por su cruz, pero que también desde nuestra cruz proyectemos hacia nosotros y hacia los demás la gracia de Dios, ¿no? Realmente que también ese círculo, en una medida pequeña y menor, se dé ir y volver, de ir a la cruz para volver con la gracia, ¿no? Que se dé también en nosotros. Y entonces les doy la bendición en el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, a ustedes y a sus familias, para que permanezca para siempre. Aleluya, aleluya.